La música ya había empezado cuando la madre subió la escalinata. Abajo, la ciudad seguía entera en su oficio. Los comerciantes gritaban medidas de aceite. Un escriba inclinaba la caña sobre una tablilla. Un cargador sudaba junto a un haz de madera recién descargada. En los puestos de los tintoreros, la púrpura secándose al aire, parecía una riqueza arrancada al crepúsculo. Nadie que llegara por mar habría llamado miserable a esa costa. Había piedra bien cortada, almacenes llenos, marineros con rutas en la cabeza y sacerdotes que sabían hablar el idioma del miedo con una serenidad profesional. Arriba, en la terraza del santuario, los tambores no marcaban alegría, marcaban obediencia. La mujer no lloraba. Eso también pertenecía al rito. Había aprendido a mantener la cara quieta delante de los hombres vestidos para el culto. Había aprendido que la fertilidad tenía guardianes, que la lluvia tenía precio, que los vientres eran campos arrendados a fuerzas invisibles. El sacerdote no necesitó explicarle nada aquella noche. Ella conocía la lógica. Si el campo depende del cielo y el cielo depende de Baal, entonces toda casa vive inclinada. Si una familia quiere continuidad y si un nombre quiere prosperar, si una ciudad quiere pasar otra estación sin hambre, alguien tiene que dar más. A la distancia, el puerto respiraba con normalidad. Un barco entraba con vela baja, otro salía antes del amanecer. Las antorchas bordeaban las murallas como una costura de fuego. Canaán sabía construir y sabía comerciar, sabía contar, pesar, negociar, navegar, sabía cómo hacer que los reyes miraran hacia sus bosques, hacia sus talleres, hacia sus puertos. También sabía cómo volver sagrado lo que debía haber causado espanto. No hace falta forzar el texto bíblico para oír esta acusación. Moisés no habla de una periferia moral, de un exceso aislado, de una desviación privada. Sua prohíbe que Israel aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, y nombra entre ellas el hacer pasar a hijos e hijas por el fuego, junto con adivinación, hechicería y otras prácticas entregadas a poderes que no son Dios. Deuteronomio 18, 9-12. La ley no responde a una fantasía, responde a un mundo real, lo bastante cercano como para seducir. Por eso, el relato de Canaán nunca puede contarse como si el juicio hubiera caído sobre un vacío. Cayó sobre ciudades con archivos, rutas y artesanos, sobre pueblos capaces de levantar palacios y embarcaciones, sobre una civilización que podía educar la mano y deformar la conciencia al mismo tiempo. Ese es uno de los nudos más duros de esta historia. La sofisticación no curó la crueldad. La prosperidad no corrigió el altar. El desarrollo de una cultura no impidió que terminara arrodillada ante la muerte de sus pequeños. La mujer dio el último paso. El tambor sonó otra vez, más grave, como si la ciudad quisiera taparse los oídos a sí misma. La escritura tiene maneras de poner el dedo justo donde duele. Cuando más tarde Dios dirá que los cananeos habían contaminado la tierra con sus prácticas, no está usando un adorno piadoso. Habla de una contaminación moral que vuelve inhabitable, una herencia creada por Dios para la vida.
Levítico 18, 24, 25. Antes de que Israel tome una ciudad, el juicio ya ha sido explicado como respuesta a una corrupción que ha invadido cama, familia, culto, cuerpo y sangre. O bajo, en la calle, un niño perseguía una rueda de madera sin saber nada de la terraza. Arriba, otro niño era presentado como si el porvenir pudiera comprarse. Y así empieza este tema, no en la caricatura de un pueblo torpe, sino en el corazón brillante de una civilización que había aprendido a prosperar sin dejar de pudrirse. Sí, cedro, sal, púrpura Canaán, olía a resina y a mar. Desde sus ciudades costeras, nombres como Sidón, Tiro y Biblos se volvieron familiares para imperios mayores. En aquellos puertos se cortaba, se contaba, se almacenaba y se vendía. La madera del Líbano descendía como un tesoro disciplinado, tronco tras tronco, hacia manos que levantarían techos, palacios, fortalezas y templos. Siglos después, la misma Biblia recordará la fama de esos cedros y la pericia de Sidón en el trabajo marítimo y forestal. Salomón mismo negoció con Hiram de Tiro para obtener madera y artesanos para la construcción de la casa del Señor. 1 Reyes 5, 6 paras 10. No eran pueblos escondidos tras montes secos. Eran nodos, eran paso, eran enlace. Las rutas del Mediterráneo se iban pareciendo a ellos. Sus marinos sabían reconocer costas, vientos, estaciones, corrientes. Llevaban metales, aceite, tejidos, cerámica, madera y prestigio, y junto con sus mercancías viajaba también un modo de ver el mundo. El cielo como un sistema inestable que exige pago, los dioses como fuerzas administrables, la fertilidad como un mercado donde nada se obtiene gratis. Hasta el lenguaje deja una huella. Los griegos llamarían fenicios a esos cananeos de la costa, y su escritura consonántica, sencilla de transportar y adaptar, terminó caminando mucho más lejos que sus propias fronteras. Una cosa es dejar marcas sobre piedra o arcilla, y otra muy distinta, aprender a poner sonidos en señales portátiles, comerciables, replicables. Esa facilidad de inscripción ayudó a empujar mensajes y contratos por el mar. No es un detalle menor. Una cultura puede enseñar al mundo a escribir con mayor agilidad y seguir escribiendo mentiras contra el alma de sus hijos. Había también color. Y la púrpura tiría no era un capricho de taller humilde. Era paciencia sucia, industria y prestigio convertidos en tinte. Moluscos del mar procesados con un trabajo casi ofensivo por su lentitud. Dejaban en las manos un pigmento que subía luego a la espalda de nobles y gobernantes. El color que algunos llevarían como símbolo de rango tenía detrás un litoral entero trabajando con olor a sal, carne abierta y fermentación. La riqueza nunca sale limpia de las manos humanas. A veces, ni siquiera pretende hacerlo. Por eso resulta tan superficial hablar de Canaán, como si la Biblia quisiera que sus lectores pensaran en bárbaros desorganizados. No, el escándalo es precisamente otro. Cuanto más alta se vuelve una sociedad, más lejos puede proyectar su sombra. Cuanto mejor domina la técnica, más eficiente puede ser en sus idolatrías. Cuanto mejor distribuye el excedente,
más capaz se vuelve de sostener rituales que requieren personal, ley, justificación y silencio colectivo. En Josué, cuando Jericó se prepara para resistir, no vemos una aldea improvisada. Vemos una ciudad con puertas, muros, autoridad política, inteligencia militar y mecanismos internos de vigilancia. Josué 2.2:7. Lo mismo valía, a otra escala, para muchas ciudades cananeas que prosperaban por comercio, alianzas y culto. El pecado aquí no nace de incapacidad civilizatoria, nace de una inteligencia que decidió doblarse. Eso agrava la pregunta que tantos leen con el ceño fruncido. ¿Cómo puede Dios ordenar una destrucción tan severa? La respuesta no empieza negando la severidad. Empieza reconociendo la densidad de aquello que estaba siendo juzgado. Si solo pensamos en murallas y talleres, parecerá desmesura. Si miramos también lo que esas murallas resguardaban y lo que esos talleres financiaban, el cuadro se vuelve moralmente áspero y más claro. Porque el cedro no olía solo a bosque, también sostenía techos bajo los que se pactaba con el miedo. La sal no conservaba solo pescado, conservaba rutas para que una religión hambrienta encontrara nuevos puertos. La púrpura no vestía solo poder, cubría una vergüenza que la ciudad había decidido no nombrar. Y cuando un pueblo logra volver honorable aquello que Dios aborrece, el juicio tarda, sí, pero no desaparece. Cuando el cielo debía obedecer. El problema de Canaán no era que sus habitantes ignoraran la dependencia humana, la conocían demasiado bien. Un agricultor no podía mandar sobre la lluvia. Un viñador no podía negociar con la estación seca. Un pastor no podía mover el rocío con las manos. La costa podía comerciar, pero el interior seguía levantando la vista cada año con la misma pregunta, silenciosa. ¿Vendrá el agua a tiempo? El temor a la esterilidad del suelo, del rebaño y del vientre no era un detalle religioso, era una presión diaria, económica, doméstica, biológica. En ese punto, la idolatría no llega primero como gusto estético, llega como tecnología de control. El panteón cananeo refleja esa ansiedad. Él aparece en algunos textos como figura alta y remota. Acera, ligada en diversos contextos a fertilidad y maternidad sagrada, deja su rastro en postes y símbolos de culto. Baal, señor de tormenta y fertilidad para la imaginación cananea, ocupa el centro del drama agrícola. La disputa en el Monte Carmelo deja ver bien ese lugar de Baal en la conciencia popular. Si él manda sobre la lluvia, él decide la supervivencia de la tierra. Elías no lo ridiculiza por una rareza abstracta, lo enfrenta en el punto exacto donde el pueblo había puesto su esperanza económica y vital. 1 Reyes 18, 21, 24. Así se organiza una religión del intercambio. Se ofrece para obtener. Se sube al santuario para asegurar cosecha, fecundidad, protección, continuidad. La oración deja de ser encuentro y se convierte en manipulación. El rito ya no expresa adoración, administra ansiedad. Lo santo se vuelve una oficina de resultados. Ese cambio de fondo explica por qué las prácticas sexuales y sacrificiales terminan entrelazadas en la legislación bíblica cuando se habla de las naciones de Canaán.
Levítico 18 no arroja prohibiciones sin hilo interno. Recorre incesto, relaciones prohibidas, bestialidad y otras transgresiones en una misma secuencia, y luego dice que las naciones anteriores se contaminaron con tales cosas. Levítico 18:24, puro 30. La Biblia no está separando con bisturí moderno lo privado, lo cultural y lo social. Ve una sola descomposición. Cuando el deseo se vuelve liturgia y la liturgia se vuelve mecanismo de prosperidad, el cuerpo entero de una cultura enferma. Los sacerdotes de esos cultos entendían perfectamente el poder de la escenografía. Alturas, bosques rituales, imágenes, postes sagrados, procesiones, música, olor, repetición. Nada se deja suelto cuando una religión quiere tomar la imaginación de un pueblo. Cada gesto enseña, cada ceremonia normaliza, cada festival arraiga una pedagogía del alma. El adorador sale del santuario convencido de que la vida depende de seguir pagando. Ahí aparece el núcleo terrible. Un Dios que puede ser comprado terminará pidiendo más de lo que el hombre tiene derecho a entregar. La Escritura insiste en esto con una firmeza que te atraviesa siglos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Deuteronomio 18:10. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Levítico 18:21. El lenguaje de la prohibición no suena a advertencia contra una posibilidad extravagante. Suena a cerco levantado frente a un abismo conocido. En tiempos posteriores, cuando Israel ya se haya contaminado con esas mismas prácticas, el Señor dirá por Jeremías que edificaron los lugares altos de Tofet para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 7:31. La frase golpea por su claridad. Lo que Canaán llamaba devoción, Dios lo llama impensable. Aún así, durante mucho tiempo, el sistema parecía funcionar. Los campos reverdecían algunos años. Los puertos seguían produciendo. Los matrimonios obtenían descendencia. El comercio no se detenía por escrúpulos. Y cuando la cosecha llega después del rito, la mentira gana fuerza. El hombre cree haber comprendido la maquinaria del universo. Cree que el cielo, bien tratado, obedecerá, pero el cielo nunca obedeció a Baal. Lo que obedecía era la conciencia del pueblo, cada vez más torcida. El precio del vientre hay una forma de maldad que no se conforma con pecar, necesita bendecirse a sí misma. Canaán llegó ahí. No basta con decir que cometían actos detestables. Eso sería cierto y seguiría siendo insuficiente. El horror bíblico radica en que ciertas prácticas habían dejado de ser vergüenza privada para convertirse en orden ritual, costumbre pública, estructura repetida. Cuando la ley de Dios prohíbe con tanto detalle determinadas uniones sexuales, formas de violencia cultural y el paso de los hijos por el fuego, está respondiendo a una cultura que había aprendido a institucionalizar lo torcido. Levítico 18, 106, 23, Deuteronomio 12:31. No todos los cananeos participaron en todo, del mismo modo que no toda sociedad practica cada una de sus corrupciones con igual intensidad. Pero el texto bíblico
no presenta la abominación como un rumor periférico. La presenta como una atmósfera. Lo prohibido había encontrado liturgia, el apetito había encontrado altar, la desesperación había encontrado sacerdote y el niño había encontrado fuego. Una línea corta basta aquí. Llamaron sagrado a lo que devoraba a sus hijos. Esa es la inversión moral completa. Lo que debía hacer caer de rodillas a una ciudad en duelo podía ser descrito como fidelidad. Los tambores no solo tapaban gritos, tapaban conciencia. El rito ofrecía algo más peligroso que el humo, ofrecía interpretación. Decía a los padres que su pérdida tenía sentido. Decía a la comunidad que la sangre servía al futuro. Decía a los poderosos que la estabilidad bien valía lo impensable. Por eso la acusación de las Escrituras no se limita al crimen visible. Incluye la falsificación de lo santo. Los profetas hablarán una y otra vez contra los saltos, los postes de acera, la prostitución ritual y la quema de hijos e hijas, porque todo eso forma una sola economía espiritual. No son pecados sueltos flotando en el aire, son engranajes de una religión de utilidad. Si la tierra necesita lluvia, si el clan necesita herederos, si el rey necesita continuidad, entonces cualquier ofrenda puede justificarse si promete resultado. Quien lee esto desde la comodidad de los siglos podría suponer que tales prácticas fueron exageradas por enemigos. Sin embargo, incluso fuera del texto bíblico, la memoria del mundo antiguo dejó testimonios oscuros sobre sacrificios infantiles en contextos subpúnicos asociados con la herencia fenicia, y los hallazgos de Tofets en lugares como Cartago han sostenido durante décadas una discusión intensa entre estudiosos sobre escala, interpretación y función. Conviene hablar con cuidado. El debate arqueológico existe. Los detalles se disputan. Pero esa cautela no limpia Canaán, porque la Escritura no necesita depender de toda reconstrucción posterior para sostener su denuncia. Ya dentro del propio canon, el paso de hijos por el fuego aparece una y otra vez como una práctica real, conocida y contagiosa. 2 Reyes 16:3, 2 Reyes 21:6, Jeremías 19:5. Ese contagio importa. Si el pecado hubiera permanecido encerrado en una colina remota, la historia sería otra. El problema es que la liturgia cananea se reproducía, seducía, viajaba, se instalaba donde encontraba matrimonio político, interés económico o pereza espiritual. Penetraba por vecindad, por admiración, por alianza, por cansancio de esperar a Dios. Los postes de acera podían plantarse cerca del altar verdadero sin hacer ruido al principio. El nombre de Baal podía pronunciarse en tiempos de escasez como una medida práctica. Las primeras concesiones casi nunca parecen la renuncia total que llegarán a ser detente un instante. No es solo un relato sobre gente muy antigua haciendo cosas horribles. Es un relato sobre la velocidad con la que una comunidad aprende a llamar necesidad a lo que en realidad es infidelidad. Primero se adopta una lógica, después se adoptan los ritos que esa lógica pide. Finalmente se sacrifica a los débiles para sostener la paz de los fuertes.
Eso ocurrió en Canaán con una crudeza que obliga a bajar la voz. Pero el mecanismo es más viejo y más persistente que la tierra prometida iba a recibir, con el tiempo, un pueblo recién sacado de Egipto. Ese pueblo debía escuchar estas cosas antes de cruzar el Jordán, porque las ciudades que tenía delante no ofrecían solamente casas y viñas, ofrecían catequesis, ofrecían una manera de entender a Dios, al cuerpo, a la familia, al futuro. De ahí el filo de Deuteronomio 20:18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. El juicio contra Canaán no se dirige únicamente contra personas aisladas, se dirige contra una escuela de muerte. Y cuando una escuela enseña a quemar niños para garantizar prosperidad, la misericordia hacia las víctimas y hacia las generaciones futuras, ya no puede parecerse a una tolerancia indefinida. 400 años antes de la trompeta, en Jericó hubo una frase dicha a un hombre sin tierra. Abram aún no se llamaba Abraham, caminaba bajo un cielo que solo Dios podía llenar de promesa, y el Señor le habló del futuro de sus descendientes. Serían forasteros, serían afligidos, saldrían con bienes, y recién en la 4ª generación volverían. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15, 13, 16. Esa última línea es una de las más importantes para leer el juicio sobre Canaán. Dios no entra en la historia de Josué como un Dios súbitamente irritado. Lleva siglos mirando, lleva siglos esperando, lleva siglos dejando correr tiempo real sobre pueblos reales antes de cerrar el cerco. 400 años no son un arrebato. Son nacimientos, entierros, cosechas, treguas, guerras menores, matrimonios, rutas comerciales que se abren y se cierran, niños que crecen oyendo los nombres de Baal y Asera, ancianos que mueren sin arrepentirse, ciudades que mejoran sus muros mientras empeoran sus altares. Son generaciones enteras a las que Dios no fulmina de inmediato. Son siglos en los que la paciencia divina soporta la provocación sin dejar de verla. Eso desarma una caricatura muy repetida. A veces se habla del Dios del Antiguo Testamento como si obrara con una impaciencia feroz, siempre a un gesto de arrasar pueblos. El propio texto bíblico se opone a esa lectura. Aquí el juicio viene demorado por una paciencia que el ser humano rara vez imita. Dios no confunde rapidez con justicia. Ni siquiera cuando el mal ya es profundo, ejecuta la sentencia en el primer momento posible. Espera hasta que la iniquidad llegue a su colmo, no porque necesite información, sino porque la historia necesita manifestar plenamente aquello que Dios juzga. La paciencia divina no niega la ira santa, la vuelve moralmente inapelable cuando finalmente actúa. Hay, además, una humillación implícita para Israel. Si los amorreos aún no habían llenado las medidas en días de Abraham, entonces Israel no puede presentarse como pueblo naturalmente superior que expulsa a inferiores por derecho étnico. Deuteronomio lo dirá con claridad: no entrarán por su justicia, sino por la maldad de aquellas naciones y por el juramento de Dios a los padres. Deuteronomio 9,
Cuonto 4:6. El juicio sobre Canaán nunca autoriza la soberbia de Israel. Si acaso la reprime, Israel entra sabiendo que también él será vomitado por la tierra si imita las mismas abominaciones. Levítico 18:28. Ese detalle vuelve la historia aún más sobria. Nadie puede mirar a Canaán desde el pedestal de una inocencia nacional permanente. El mismo Dios que expulsó a los cananeos advertía a Israel que haría lo mismo con ellos si abrazaban la misma corrupción. El juicio no está al servicio de una raza, está al servicio de la santidad de Dios y de la protección de una historia redentora en la que el mal, si no se detiene, se multiplica. Aquí conviene respirar hondo y permanecer un poco más en la demora de 400 años, porque en ella se concentra una verdad difícil de aceptar en cualquier época. La paciencia de Dios puede ser tan extensa que los culpables la interpretan como aprobación. Cuando no cae fuego de inmediato, el pecador concluye que el altar fue aceptado. Cuando la cosecha vuelve, cree que el rito funcionó. Cuando la ciudad prospera, supone que el cielo no objeta. Pero la ausencia temporal de sentencia nunca ha sido absolución. Eclesiastés observará algo parecido. Como la sentencia contra la mala obra no se ejecuta, luego el corazón de los hijos de los hombres se dispone para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Canaán vivió dentro de esa ilusión durante siglos. Cada año sin juicio endurecía más. Cada demora hacía pensar que el horror era estable. Sin embargo, Dios seguía contando. Contaba la sangre. Contaba los niños. Contaba los lechos corrompidos por culto. Contaba la música puesta al servicio del engaño. Contaba los nombres torcidos dados a la piedad. Contaba el tiempo, no para olvidar, sino para hacer completa la evidencia. Por eso la conquista no puede separarse de Génesis 15. Si se la aísla, parece un estallido. Si se la vuelve a colocar dentro de la promesa a Abraham, se revela como el final tardío de una paciencia ofendida durante 4 siglos. Jericó cierra la puerta. Cuando Israel se acercó, Jericó ya había oído. Eso importa. No fue una ciudad sorprendida por un Dios desconocido. Rahab lo dirá con una mezcla de temblor y lucidez. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. Josué 2:10. La noticia había viajado más rápido que el ejército. Y con la noticia llegó el miedo. Las puertas se cerraron. Jericó se atrincheró como hacen las ciudades que confían más en muro que en arrepentimiento. Había oído suficiente para saber que el Dios de Israel no era un nombre tribal cualquiera. Había visto, al menos por rumor confiable, que el mar obedeció y que reyes cayeron. Pero entre oír y rendirse, hay una distancia que el corazón humano suele llenar con orgullo, cálculo y desesperada disciplina. La ciudad apretó sus defensas. Sus vigilantes levantaron la vista. El rey preguntó. Los mensajeros corrieron. Los espías fueron buscados casa por casa. Entretanto, la vida cotidiana seguía produciendo sus pequeños gestos. Se amasaba pan, se escondían fibras de lino en la azotea. Se bajaba y subía escalera.
Se hablaba en voz baja, detrás de una puerta. Es notable la concreción del relato de Josué 2. No narra un símbolo abstracto. Narra una noche con techo, cuerda, mentiras tácticas, persecución, respiración contenida. La misericordia de Dios suele entrar en escenas así. No en un ideal limpio, sino en una casa concreta, pegada al muro de una ciudad sentenciada. Jericó representa algo más que un objetivo militar. Representa la primera confrontación visible entre la paciencia agotada de Dios y una cultura que ha tenido tiempo de sobra para oír. Cada muro grita resistencia, pero también testimonio contra sí mismo. La ciudad pudo haber leído los hechos como advertencia. Pudo haber entendido que el Dios que abre mares también cierra historias. En cambio, eligió la arquitectura de la negación. A veces se objeta que los cananeos no tuvieron oportunidad. Josué 2 responde sin sermonear. Sí la tuvieron, al menos en la forma en que la suele tener el hombre. Oyeron, interpretaron, decidieron. Rahab oyó lo mismo que su ciudad y no llegó a la misma conclusión. Ahí se rompe la idea de fatalidad absoluta. La misma noticia que endurece a unos despierta fe en otros. La noche en Jericó tiene, por eso, una tensión más profunda que la de una operación de espionaje. En un lado del muro está el sistema completo de la ciudad: rey, guardias, puertas, altares, costumbres, memoria colectiva, miedo convertido en disciplina. Del otro lado está el Dios que llega, después de siglos de paciencia, y la posibilidad mínima, sorprendente, todavía abierta de ser salvado si se abandona la ciudad por dentro antes de que caiga por fuera. Los hombres del rey registraron calles. La azotea cayó abajo. La casa de Rahab parecía una casa cualquiera, apenas otra pared pegada al perímetro. Pero esa noche se convirtió en frontera entre dos destinos. La ciudad entera había cerrado la puerta. Una mujer, dentro de ella, empezó a abrir una ventana. La cuerda, escarlata, Rahab, no habla como quien repite una consigna. Habla como quien ha medido el fin de una ciudad y ha decidido pasarse al lado del Dios que viene. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Esa confesión no brota de educación en la ley, ni de costumbre de sinagoga, ni de herencia patriarcal. Brota dentro de Canaán. Brota dentro del miedo, brota dentro de una vida que, hasta ese momento, había transcurrido en el margen moral de una ciudad condenada, y precisamente por eso tiene tanto peso. Y cuando Rahab reconoce al Señor, no está añadiendo un Dios más a su repertorio, está renunciando a la ciudad, a sus seguridades, a su interpretación del mundo. La Biblia no limpia la biografía de Rahab para volverla aceptable. La nombra como ramera en Josué 2, en Hebreos 11:31 y en Santiago 2:25. La gracia no necesita reescribir el pasado para rescatar a alguien. Lo enfrenta y lo vence. Si la historia de Canaán solo fuera juicio, Rahab no tendría lugar. Pero Rahab está ahí, en el centro mismo del relato, como una objeción viva contra la acusación de que Dios quiso destruir por destruir. Hubo una puerta para quien quiso salir del sistema de muerte. Hubo una respuesta distinta posible dentro de la misma ciudad.
La señal escogida conmueve por su sencillez. Una cuerda escarlata en la ventana, no una espada, no un amuleto, no una contraseña secreta de poder político, una marca visible de alianza en medio de una muralla destinada al derrumbe. Josué 2:18-21. La ciudad podía mirar ese hilo y no entender nada. Dios sí, la señal decía. Aquí dentro hay alguien que ha cambiado de Señor. Rahab pide misericordia para su casa. No negocia prosperidad. Pide vida, pide rescate para padre, madre, hermanos, hermanas y todo cuanto tienen. Esa petición ya desarma la lógica cananea. En la religión de la ciudad, la familia podía ser entregada al altar para preservar el futuro. En el movimiento de fe de Rahab, la familia es reunida bajo una señal de gracia para ser preservada del juicio. El gesto anticipa, en pequeño, algo que la Biblia repetirá después. Cuando Dios salva, no exige que alimentemos el fuego con nuestros hijos. Llama a ponerlos, con nosotros, bajo su misericordia. Y la salvación se cumple. Josué 6:25 dirá que Rahab vivió en Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros. El texto no la presenta como una excepción vergonzosa, tolerada a regañadientes. La incorpora. Hebreos la contará entre quienes actuaron por fe. Hebreos 11:31. Santiago la pondrá como ejemplo de una fe que obra, Santiago 2:25, y Mateo, con una audacia teológica que jamás debería leerse deprisa, la ubicará en la genealogía del Mesías. Salmón engendró de Rahab a Buz, Mateo 1:5. La mujer de la muralla entra por gracia en la línea de David y del Cristo. Eso obliga a releer todo el conflicto entre Canaán e Israel. Con más cuidado, el punto no era exterminar sangre cananea como tal, porque una cananea puede convertirse en madre dentro de la historia mesiánica. El punto era juzgar una cultura entregada a abominaciones y arrancar de raíz. Un patrón religioso que devoraba niños y contaminaba a los pueblos. La presencia de Rahab en Mateo 1 es una sentencia contra todo orgullo étnico y una defensa de la justicia divina al mismo tiempo. Dios juzga el sistema. Dios rescata al que se vuelve a Él desde dentro del sistema. Haz una pausa aquí. Hay pocas imágenes más hermosas en este tema que una casa pegada al muro de una ciudad condenada, con una cuerda roja, colgando todo alrededor está a punto de caer. Adentro, una familia espera. No esperan en la inocencia, no esperan con mérito, esperan porque creyeron una palabra y se ataron a una señal. El juicio viene, la misericordia también. Ambas cosas están en la misma escena, sin anularse. Esa es la arquitectura moral de la Biblia, con una precisión que irrita a quien quisiera simplificar. El Dios que derriba murallas puede preservar una casa. El Dios que no tolera la sangre inocente puede recibir a una mujer formada dentro de una ciudad culpable. El Dios que cierra una era puede abrir un linaje. Cuando Jericó caiga, el polvo cubrirá piedra, vigas, puertas y prestigio. La cuerda, en cambio, habrá dicho la verdad que la ciudad no quiso decir. Hay refugio para quien abandona a sus dioses antes de que sus dioses lo abandonen. Herem, la palabra, pesa incluso antes de entenderla. Herem nombra aquello que es dedicado a destrucción,
apartado de uso común, retirado del ciclo normal de apropiación y ganancia. Cuando Israel recibe instrucciones sobre ciertas ciudades cananeas, la orden es dura: no dejar con vida a cuanto respira en aquellos centros de idolatría, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Deuteronomio 20, 16, 18. El juicio no se formula como expansión económica, no se autoriza el saqueo como premio principal en esas escenas de consagración a destrucción. La lógica del texto insiste en otro punto: cortar una pedagogía de muerte. Por eso el herem no puede leerse honestamente, como si fuese simple codicia religiosa disfrazada. De hecho, cuando Israel viola la consagración y toma para sí lo que había sido destinado a destrucción, el caso de Acán muestra que la apropiación privada de aquello que Dios había puesto bajo juicio trae culpa al propio Israel. Josué 7, 11, 26. Allí se ve con nitidez que el objetivo no era enriquecer a los vencedores. Lo dedicado a juicio no debía convertirse en botín doméstico. El mal de Canaán no podía reciclarse como adorno en las tiendas del pueblo santo. Eso no vuelve ligera la escena. Sigue siendo una de las regiones más terribles de la Escritura. Y conviene decirlo sin maquillaje: el herem hiere nuestra sensibilidad, porque nos obliga a preguntar qué clase de corrupción merece una respuesta tan radical y qué clase de Dios puede mandarla sin dejar de ser justo. La respuesta bíblica nunca es que la vida humana vale poco. La respuesta es casi la contraria. Precisamente porque la vida humana vale mucho y porque los niños no son combustible religioso y porque la tierra no debe alojar sin fin una cultura que santifica su destrucción, llega un punto en que preservar el futuro exige arrasar el altar. Sí, esto se separa de todo lo anterior. El juicio parece monstruoso si se junta con Génesis 15, 16, Levítico 18, Deuteronomio 12 y 18, y con la misericordia ofrecida a Rahab. Ya no puede describirse como impulso ciego. Es un acto judicial dentro de la historia del pacto. Espantoso, sí. Arbitrario, no. La propia forma en que la Biblia narra estas cosas impide volverlas cómodas. No hay aquí entusiasmo ornamental por la guerra. Hay sequedad, obediencia, temor. En Josué 6, tras la caída de Jericó, la ciudad y cuanto había en ella fueron puestos bajo anatema, con la excepción señalada de Rahab y los suyos. Josué 6, 17, 21. La excepción importa tanto como la sentencia. Evita que el lector piense que todo estaba cerrado de antemano. La destrucción no es capricho étnico. Es juicio santo con una vía de misericordia real. Lo más inquietante quizá no sea la severidad del mandato, sino su propósito preventivo. Para que no os enseñen, esa frase reconoce que el mal tiene poder pedagógico. Las culturas instruyen, sus fiestas instruyen, sus matrimonios, sus canciones, sus lemas, sus altares, sus mercados, sus placeres, todo instruye. Y ciertas culturas enseñan también la degradación que convivir sin discernimiento con ellas termina pareciendo neutralidad, cuando en realidad es aprendizaje. Jerem, en ese sentido, es una cirugía en la historia de la redención.
terrible como toda cirugía profunda, necesaria porque el cáncer no estaba quieto. Un párrafo breve basta. Dios no estaba protegiendo un prejuicio. Estaba impidiendo una herencia de fuego. Sin embargo, la misma ley que manda no imparte inocencia automática a Israel. Si ellos aprenden las mismas abominaciones, la tierra los vomitará también. Levítico 18, 28. Ese espejo puesto delante del conquistador es decisivo. El Herem no autoriza al pueblo de Dios a disfrutar de superioridad moral perpetua, lo coloca bajo amenaza equivalente. La santidad que juzga a Canaán vigila a Israel con el mismo celo. Por eso esta palabra terrible, si se la escucha entera, no alimenta triunfalismo. Produce temblor, ceniza dentro de Israel. El problema de Canaán no terminó cuando cayó Jericó, siguió vivo en la forma más peligrosa posible, como tentación interior. Jueces cuenta el fracaso sin necesidad de exagerar. Quedaron pueblos, quedaron altares, quedaron pactos mal cerrados, regiones no purgadas, obediencias a medias, cansancios justificables a ojos humanos, y lo que quedó fuera terminó entrando dentro. La historia bíblica es despiadadamente honesta en este punto. Israel no recibió un mandato severo y luego lo cumplió con pureza constante. Recibió, falló, aprendió a convivir con lo que debía rechazar y acabó siendo enseñado por aquello que se suponía debía desmantelar. Ahí se verifica el motivo central dado en la ley: para que no os enseñen. Enseñaron a doblar la oración hacia la utilidad, enseñaron a plantar postes de acera, enseñaron a mirar el culto como seguro agrícola, como herramienta política, como lubricante de alianzas matrimoniales. Enseñaron a unir cama y altar de maneras que Dios había denunciado desde antes de la conquista. Enseñaron, sobre todo, a desoír el horror hasta poder repetirlo. Pan Salomón representa con dolor esa infiltración. El rey sabio, constructor, administrativamente brillante, hijo de David, terminó con el corazón inclinado por sus muchas mujeres extranjeras. Y se fue Salomón tras Astoret, diosa de los sidonios, y tras otros dioses abominables. 1 Reyes 11:1-8. El hombre que edificó casa para el nombre del Señor levantó también lugares altos para idolatrías asociadas con pueblos vecinos. El relato no lo presenta como una rareza romántica del poder monárquico. Lo presenta como ruina espiritual, producida por proximidad tolerada. Y deseo indisciplinado, después vendrán reyes peores. De Acaz se dirá que hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor había arrojado. 2 Reyes 16:3. De Manasés se escribirá algo semejante. Hizo pasar a su hijo por fuego, y multiplicó encantamientos y maldad. 2 Reyes 21:6. Nótese la ironía terrible del texto. Israel termina copiando justamente aquello por lo cual Canaán había sido juzgado. La tierra había vomitado a unos y ahora se disponía a vomitar a otros. El espejo se cerró. Jeremías lo denuncia con un lamento que todavía quema. Judá edificó los altos de Tofet para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 7:30.
Ezequiel irá aún más lejos, llamando a esos hijos mis hijos, cuando reprende a Jerusalén por haberlos hecho pasar por el fuego. Ezequiel 16, 20, 21. Dios no acepta el lenguaje sacrificial con que la ciudad intenta ennoblecer su crimen. Los niños pertenecen al Creador antes que a la ansiedad religiosa de sus padres. Ofrecerlos para conseguir estabilidad política o bendición ficticia no es acto piadoso, es profanación total. Aquí la historia se vuelve especialmente instructiva para cualquiera que haya leído la conquista con distancia cómoda, como si fuera el capítulo oscuro de otro pueblo. Israel demuestra que el contagio moral no se limita a fronteras étnicas. Se transmite por admiración, por cansancio, por matrimonio, por pragmatismo, por apetito de control. Una nación que recibió ley, pacto, sacerdocio, tabernáculo, promesa y profetas, terminó reproduciendo la lógica cananea cuando dejó de confiar en el Dios vivo. Eso significa que el verdadero enemigo no era una etnia aislada en el mapa, era una teología de la prosperidad sacrificial. Era la idea de que se puedes asegurar el mañana entregando lo más vulnerable al altar correcto. Era la convicción de que la obediencia a Dios resulta demasiado lenta o demasiado incierta, de modo que conviene recurrir a mecanismos más eficaces, aunque exijan sangre. Tal vez por eso, Elías ocupa un lugar tan importante en este drama. En el Carmelo, el profeta enfrenta a los adoradores de Baal, justo en el punto de la lluvia y del fuego. 1 Reyes 18, 36, 39. Y después, cuando huye agotado, descubre en Horeb que el Señor no se identifica con el viento recio, ni con el terremoto, ni con el fuego, sino que se hace oír en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 12. Ese contraste es devastador. Baal necesita espectáculo y manipulación. El Dios de Israel no compite en teatro idolátrico. Habla, llama, corrige, sostiene. No compra fidelidad con frenesí. No exige que los padres le arrojen hijos para que la estación cambie. La tragedia de Israel, entonces, no es simplemente que desobedeció normas. Es que, teniendo al Dios que habla, volvió a buscar dioses que exigen gritos. Teniendo al Dios que provee maná, agua y promesa, volvió a buscar altares que prometen control a cambio de lo irreparable. Teniendo memoria de Éxodo, Sinaí y pacto, se dejó catequizar por la religión que debía haber repudiado. Y así, la ceniza de Canaán terminó dentro de la casa de Israel. Los tambores. De ahora, los altares antiguos no desaparecen cuando se apagan sus piedras. Cambian de nombre, cambian de vestimenta, aprenden vocabularios nuevos. El principio sigue siendo reconocible. Sacrificar lo más frágil para sostener la tranquilidad, el progreso, la reputación o el placer de los fuertes. No vivimos, en la mayoría de nuestros barrios, junto a un poste de acera o una estatua de Baal coronando una colina. Pero sería ingenuo pensar que por eso la lógica cananea se ha retirado del mundo. Cada vez que una sociedad llama bien inevitable a una pérdida humana que beneficia a sus ritmos de consumo, su escala de éxito o su autonomía sin límite, el viejo altar vuelve a levantar humo.
Cada vez que un padre entrega la presencia de su casa de manera crónica al ídolo del ascenso y luego llama amor a esa ausencia, algo del mecanismo reaparece. Cada vez que el niño queda reducido a estorbo para el proyecto de adultos soberanos, la gramática del sacrificio ha regresado, aunque el rito ocurra en una oficina, una agenda, una estadística o un quirófano. Hay que hablar con precisión y con gravedad. Muchos lectores cristianos ven en el aborto una forma contemporánea, legalizada y racionalizada de esa vieja disposición a entregar vidas pequeñas para preservar la comodidad, el futuro planificado o la libertad redefinida de los mayores. No es una comparación ligera. Debe hacerse con lágrimas, no con superioridad, porque la Biblia no nos entrena para usar la sangre ajena como arma retórica, sino para oír en ella una acusación. La sangre de tu hermano clama, dijo Dios a Caín, Génesis 4:10. Y esa frase no ha perdido filo. Donde la muerte del débil se convierte en solución social, la tierra sigue oyendo, pero el asunto no se agota ahí. La modernidad dispone de muchas maneras de sacrificar niños sin usar lenguaje religioso. Se los sacrifica al rendimiento. Cuando la casa se vuelve hotel y el padre o la madre solo regresan con objetos, se los sacrifica a la imagen cuando deben cargar sobre hombros pequeños la necesidad adulta de validación pública. Se los sacrifica al deseo cuando los mayores convierten su inestabilidad sentimental en clima permanente del hogar. Se los sacrifica a ideologías de cualquier signo cuando dejan de ser hijos para convertirse en material de un proyecto. Y se los sacrifica también al ruido. El ruido importa. En algunos relatos antiguos sobre cultos crueles, los tambores sirven para tapar el grito. No hace falta demostrar que cada detalle ocurrió siempre del mismo modo para entender la imagen espiritual. Toda cultura que mata necesita volumen, necesita distraer, necesita una narrativa tan insistente que impida oír lo que realmente se está perdiendo. El tambor contemporáneo puede ser productividad compulsiva, entretenimiento sin reposo, propaganda, consignas, pantallas encendidas a toda hora, un humor nervioso, que nunca se queda lo suficiente en silencio, como para dejar que la conciencia hable. Apaga por un momento ese tambor. Mira una mesa vacía al final del día. Mira una puerta cerrada, porque nadie tuvo tiempo. Mira a un hijo aprendiendo temprano que debe competir con el teléfono, con la carrera, con el cansancio, con la necesidad adulta de no sentir. Mira también las decisiones públicas, con las que una sociedad ordena quién merece protección y quién puede ser eliminado. Sí, interrumpe el equilibrio de otros. Entonces, ya no parece tan remoto el mundo que pensaba asegurar el futuro entregando niños. Mark 8:36 pregunta: ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La frase vale también para las civilizaciones. ¿Qué aprovecha a una cultura aumentar su velocidad, su lujo, su control y su autonomía, si para sostenerlos acostumbra el corazón a la eliminación del débil? El costo no se queda en la víctima inmediata, se extiende al lenguaje, a la imaginación moral, a la capacidad de duelo,
al valor mismo de la filiación. Sí, una vez que una sociedad aprende a resolver tensiones, deshaciéndose del más indefenso, nada garantiza que se detenga donde prometió detenerse. Sin embargo, el llamado bíblico en medio de esta denuncia no es solo condena, también es regreso. Elías oyó un silbo apacible. Rahab colgó una cuerda. Jeremías lloró al ver a un pueblo construir Tofet. Jesús tomó niños en brazos y dijo que de los es el reino de los cielos. Marcos 10, 13, 16. La respuesta de Dios al altar cananeo nunca consistió en perfeccionar la maquinaria del sacrificio. Consistió en desenmascararla y abrir otro camino. Ese camino empieza, con frecuencia, donde el ruido se apaga, el hijo no retenido. La Biblia entera se opone al altar cananeo con una afirmación central: Dios no salva al mundo, pidiéndonos que alimentemos el fuego con nuestros hijos. Dios salva al mundo entregando al suyo. Esa diferencia no es ornamental, es el centro. Ya en Génesis 22, cuando Abraham levanta el cuchillo sobre Isaac, el Señor lo detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Génesis 22, 12. El episodio no legitima el sacrificio infantil, lo desautoriza en el momento decisivo y enseña que el Dios verdadero provee sustituto. El monte no se convierte en escuela de muerte para padres desesperados, sino en memoria de un Dios que ve y provee. Génesis 22.14. Desde ahí en adelante, cada altar pagano que exige hijos queda desenmascarado por contraste. Yahvé no es Moloch, no es Baal, no es un devorador insaciable de descendencia humana. La plenitud llega en el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Romanos 8:32. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. La lógica se invierte por completo. En los cultos de muerte, el hombre entrega vidas ajenas para asegurar su porvenir. En la cruz, Dios entrega al Hijo para rescatar a quienes habían convertido el mundo en un sistema de sacrificios. El fuego cae, sí, pero cae sobre el Cordero de Dios. Ahí se resuelve la tensión moral que venimos cargando desde Canaán. Dios no trivializa la sangre inocente, la toma con tal seriedad que el juicio final contra el pecado desemboca en la entrega del justo por los injustos. Dios no mira el altar pagano y dice, todo da igual. Lo condena tan profundamente que absorbe en Cristo el castigo necesario para poner fin a la cadena. Por eso, el Nuevo Testamento puede anunciar perdón sin volverse indiferente al mal. El perdón costó cruz a la luz de Cristo. Rahab se vuelve todavía más significativa. Aquella mujer de Jericó no fue una nota amable incrustada en una historia severa. Fue un anticipo, su casa bajo la señal, su rescate en medio del derrumbe, su incorporación al pueblo y luego a la genealogía del Mesías mostraban desde temprano. El juicio no era la última palabra. La última palabra no iba a pertenecer al humos al niños sacrificados, ni al estruendo de los muros cayendo. Iba a pertenecer a una línea de gracia que, pasando por Abraham, Judá, Rahab, David y finalmente Jesús,
abriría salvación para pecadores de toda nación. Esto no hace menos repugnante a Canaán. Hace más glorioso el rescate. Exige una respuesta. Si el antiguo altar pedía hijos para que la lluvia llegara, la cruz declara que el Hijo ha sido dado para reconciliar a los culpables con Dios. Si el viejo sistema convertía la desesperación en ritual, el Evangelio convierte la culpa confesada en perdón real. Si la religión pagana oraba a los pequeños para sostener a los grandes, Cristo se hizo pequeño, se hizo siervo, se dejó herir y matar para levantar a los culpables y darles un nombre nuevo. Por eso la salida de este tema no consiste en mirar a los cananeos con asco satisfecho, consiste en permitir que la historia examine nuestros altares y luego nos lleve al único sacrificio suficiente. Hay una manera de condenar a Canaán mientras seguimos adorando nuestras propias formas de utilidad, control y conveniencia. Eso sería repetir el pecado con otro vestuario. La Escritura no nos deja esa salida. Nos obliga a admitir que el corazón humano sigue fabricando altares y sigue buscando excusas para poner en ellos lo que Dios nos mandó proteger. Pero también nos muestra algo más fuerte que el altar. Nos muestra un Dios que oye la sangre, juzga la violencia, espera siglos antes de ejecutar sentencia, rescata a una mujer cananea por la fe, advierte a su propio pueblo con el mismo rigor que juzga a las naciones y al final entrega a su Hijo para que hombres y mujeres como nosotros dejen de vivir bajo la economía del sacrificio pagano. Queda, entonces, una escena final más silenciosa que todas las anteriores. No una terraza con tambores, no un muro a punto de caer, no un rey cerrando puertas, una tumba vacía y un pueblo llamado a vivir de otra forma. El eco de la promesa sigue sonando desde muy atrás. A Abraham se le dijo que su descendencia volvería cuando la maldad del amorreo llegara a su colmo. No, a Rahab se le concedió vida dentro de una ciudad condenada. A Israel se le advirtió que no aprendiera las abominaciones que lo rodeaban. A los profetas se les permitió llorar cuando vio el fuego consumir hijos que nunca debieron tocar el altar. Y en Cristo se oyó la respuesta final de Dios a todo ese camino. Ya no hace falta dar al niño para sostener el mundo. El Padre ha dado al Hijo para salvarlo. La puerta queda abierta, como quedó aquella ventana de Jericó, con su cuerda escarlata, no abierta para negociar con el viejo sistema, abierta para salir de él. No